eterno, que podemos estar en tu casa de oración, Dios mío. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Amén y amén. Usted siga alabando el nombre de nuestro Dios. Qué fuerte se alabante porque usted y yo alabamos y bendecimos a un Dios vivo. Vamos siempre, amados hermanos. Y como dimos lectura a la palabra de nuestro Dios, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, vamos a dar lectura de nuevo. Dice su palabra: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bien, mis amados hermanos, como dimos lectura en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, para nosotros comprender este pasaje de lo que el profeta Elías está hablando, vamos a hablar acerca de un profeta llamado Acab. Mis amados hermanos, aquel profeta es aquel profeta clave que empieza a narrar esta historia. Dice la palabra del Señor que el profeta Acab en aquel tiempo reinó 22 años. Y el rey Acab lastimosamente hizo lo malo delante de la presencia de nuestro Dios. El rey Acab, dice la palabra de Dios, que fue un rey más malo de todos los reyes que pudieron haber anteriormente de él. Mis amados hermanos, y la palabra del Señor dice que aquel rey lastimosamente hizo lo desagradable, lo abominable, lo que detesta Dios, que es, mis amados hermanos, el que el rey Acab construyera, edificara una casa a Baal. Mis amados hermanos, y vamos a leer eso en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, versículo 10, capítulo 16, en el versículo 30. Lo que les acabé de decir, que el rey... No sé, Danielito, no sé, él. Daniel dice que quiere... Sube, dice. Esta es la manita. Así me está diciendo que perdió algo así, yo no sabía. Es que ella, como estaba, se puso negrísimo, feo, pues. Y ella me dice, va a llover duro, no va a llover. Ya, pues, tenemos para que me... Versículo 38. Mis amados hermanos, la historia cuenta que Jezabel era una ferviente adoradora a Baal. Era una mujer aún de carácter fuerte y lastimosamente todo lo que ella decía, el rey Acab tenía que obedecer. Imagínense ustedes cómo era esta mujer de manipuladora, de decirle haz esto, a lo otro, y eso lo vamos a seguir viendo. Aún, mis amados hermanos, Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 4 al 13. Vamos a abrir en Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 4 al 13. Como aquella mujer tan mala, tan perversa, mataba a los profetas de Dios. Dice la palabra: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 y los sustentó con pan y agua. Mis
leído. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 16 al 22. Lastimosamente, aquella mujer era una mujer mala y perversa. Y aquella mujer era un símbolo de la maldad, de la falsa religión. Eso lo vemos en Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 20. Dice su palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mis amados hermanos, lastimosamente aquella mujer era una mujer mala, una mujer perversa, y el rey Acab se casó con aquella mujer. Entonces seguimos leyendo en Primera de Reyes y seguimos viendo en Primera de Reyes capítulo 16 lo que acabamos de ver en el versículo 38, que aquel rey acá tomó por mujer en el capítulo 31 hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Mis amados hermanos, el significado de Baal significa Baal vive. Baal, ¿qué significa? Baal significa Señor, marido, amo. Y lastimosamente Baal era el dios principal de la región cananea. Mis amados hermanos, aquel Dios que el pueblo de Israel adoraba no era grato ante la presencia de Dios, pero ellos no adoraban a aquel Dios Baal en ese tiempo, porque mucho tiempo más atrás ellos adoraban. Y eso lo podemos ver en Jueces capítulo 2, versículo 11 y 13. Vámonos a Jueces. Porque aquel Dios llamado Baal no solamente adoraban en el tiempo de Acab, sino en tiempos muy atrás adoraban a aquel Dios. Jueces capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Mis amados hermanos, ahí lo podemos ver en la historia que el rey Acab nos está diciendo que lastimosamente el pueblo de Israel adoraba a aquel Dios. Mis amados, la palabra que una de las cosas que Dios
cuando Elías le da una profecía al rey Acab y de la cual le dice que no iba a haber lluvia. Dice en el capítulo 17, entonces Elías Tisbita no era un apellido, Tisba era un lugar donde aquel profeta vivía. Él era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, mis amados hermanos, aquel profeta le dio esa palabra. ¿Qué significa Elías? Elías significa Jehová es Dios. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que aquel profeta fue y obedeció, fue a decirle al rey Acab que lastimosamente no habría lluvia, habría sequía. Mis amados hermanos, el pueblo de Israel se moría de hambre. Si no hay lluvia, la tierra no puede producir nada. Pero ya Dios ya le había advertido mucho tiempo antes que ellos no podían inclinarse, mis amados hermanos. Esa era la debilidad del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos creaban imágenes, creaban estatuas, hacían tantas cosas y lastimosamente blasfemaban el nombre de Dios. Lastimosamente ellos le fallaban a Dios continuamente. No se da cuenta que le fallaba a Dios en lo mismo y en lo mismo. Porque el pueblo de Israel era un pueblo demasiado idólatra. Mis amados hermanos, como yo lo dije antes, puede que usted no tenga de pronto una estampilla. Puede usted de pronto que no tenga un muñeco por el cual usted adore. Pero mis amados hermanos, si algo en nuestra vida de pronto no ocupa el primer lugar, que es Dios, déjeme decirle que muchas veces es eso lo que nosotros adoramos. Mis amados hermanos, yo les converso una experiencia. Anteriormente, para mí, mi debilidad sí era el celular. Uy, hermano, déjenme decirle que eso le pasa a muchos jóvenes hoy en día. Y ni crea, porque a veces a las personas que de tercera edad, con todo respeto, ya saben andar en celular. Uno se sorprende porque dice, wow, a veces la tecnología también ha llegado. Y está bien, pero a veces nosotros cometemos, y yo era así. Yo sí que pasaba y decía, no, eso para mi hermano, cuando usted se hace vicioso, es como cuando el drogadicto a veces se le hace difícil escapar de eso, si Cristo verdaderamente no lo cambia. Mis amados hermanos, pero eso era una cosa de que, y yo empezaba a darme cuenta de que no está mal. Y muchos jóvenes se encuentran metidos en eso. Hay que ser realistas, muchos jóvenes se encuentran metidos en eso. Si se levantan a ver las redes sociales, cosas buenas como cosas no buenas, quién sabrá. Pero mis amados hermanos, eso no puede que solamente me esté pasando a mí, porque el joven, mis amados hermanos, es propenso si de pronto no se agarra verdaderamente a Dios. Y mis amados hermanos, el celular, yo decía, es que yo tengo que hallar este celular. Yo aquí, yo lo mojo, yo lo desaparezco fuera. Eso pasa porque no hay dominio propio en nuestras vidas. Entonces esa cosita nos va venciendo. Pero yo me estaba dando cuenta de que estaba mal, estaba equivocada. Y entonces, cuando nosotros, puedo decirlo así, que cuando nosotros nos humillamos a Dios, créanme que no va a ser mi fuerza, no va a ser tu fuerza, va a ser con la fuerza de Dios. Pero es necesario, mis amados hermanos, dejar que solamente Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, aquel pueblo de Israel era un pueblo idólatra. Usted no, como lo digo, usted no puede tener un estatua, usted no puede tener eso como el de la cual usted se inclina y adore, pero puede haber algo más en nuestras vidas que de pronto no está ocupando verdaderamente el primer lugar, nuestro Dios. Dele fuerte esta alabanza a nuestro Dios. Alábale a este Biblia, a este reino, por los siglos de los siglos. Aleluya.
ignorancia que habría una sequía. ¿Cuánto tiempo duró aquella sequía? Dice la palabra de Dios que duró 3 años y 6 meses. Usted se imagina cómo el pueblo de Israel padecía hambre. Cómo el pueblo de Israel no tenía un sustento, no tenía nada. No es porque Dios no los ame, no es porque Dios no los quiera, sino que, mis amados hermanos, muchas veces nosotros con nuestras malas actitudes, con nuestro mal proceder, fallamos a Dios. Y entonces Dios ahí se estaba dando a conocer de que verdaderamente cuando Él ama a su pueblo, ama a sus hijos, es necesario también que Él nos corrija. Es necesario también que Él nos haga dar cuenta en qué nosotros estamos fallando, en qué nosotros estamos haciendo mal. Entonces, mis amados hermanos, seguimos leyendo la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice, como lo dije, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro Dios. Eso lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Mis amados hermanos, entonces aquel profeta fue y le predijo la sequía que iba a acontecer. Y entonces Elías dice que de nuevo va y regresa a ver a Acab. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18. Ya cuando Dios le habla de que vaya y se muestre acá. ¿Por qué? Porque iba a llover. Pero antes de eso, tendría que pasar un encuentro con Elías y los profetas de Baal. Lo leemos en el capítulo 18, versículo 1. Y le dice, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Mis amados hermanos, Dios le había dado un mandato muy grande al pueblo de Israel. El Señor dijo que retiraría aquello y que enviaría la lluvia si su pueblo se apartaba y ya no le seguía sirviendo al Dios llamado Baal. Eso lo vemos en Levítico, capítulo 26, versículo 18-19. Dios le dio un gran mandato a aquel pueblo, pero lastimosamente el pueblo de Dios no obedeció. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 11, libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 16-17. Aquí está lo importante que le dijo Dios al pueblo de Israel y que de la cual ellos no obedecieron. Guardaos pues que vuestro corazón os infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y parece era aquel que el pueblo de Dios le seguía, le servía, y no querían volverse a Dios. No querían reconocer que verdaderamente Dios era aquel Dios verdadero. Mis amados hermanos, a usted y yo no nos queda duda alguna de que le estamos sirviendo a un Dios verdadero. Usted no duda de aquello, ¿verdad? Yo tampoco dudo de que nuestro Dios, al que usted y yo le servimos, es un Dios real y verdadero. Dele fuertes alabanzas a nuestro Dios. Dele fuertes
capítulo 18, en el versículo 17. Dice la palabra del Señor que el rey Acab volvió a ver a Elías y le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Mis amados hermanos, nos podemos dar cuenta cómo aquel profeta tuvo eso malo de decirle al profeta Elías: eres tú el que turbas, culpándolo a Elías que la sequía había llegado a ese lugar por culpa del profeta Elías. Mis amados hermanos, pero el rey Acab no se estaba dando cuenta que el culpable era él. Y a veces así somos nosotros, que buscamos culpable por aquí, culpable por allá, pero ¿por qué no reconocemos que nosotros muchas veces nos equivocamos y fallamos? Pero el rey Acab, mis amados hermanos, no reconoció y le dijo: eres tú el que turbas a Israel. En pocas palabras, que por culpa de él ha pasado todo aquello. Pero no es así. Que le responde el profeta Elías. En el versículo 18 le dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Mis amados hermanos, somos muchas veces nosotros que fallamos a Dios. Somos nosotros los que contritamos a Dios. Entonces nosotros no podemos buscar culpable alguno, como lo hizo el profeta acá. Culpando: no, es que fuiste tú, que por tu culpa pasó lo que pasó. Por tu culpa vino aquella sequía. Pero no fue así, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que aquel profeta va y le dice al rey Acab. Ahí es donde entra la comprobación de que verdaderamente usted y yo le servimos a un Dios verdadero y que nada en este caminar es en vano. Nada en este caminar es de por gusto. Entonces, mis amados hermanos, leemos en el capítulo 18, en el versículo 20, en el 19, dice la palabra del Señor. 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acero que comen a la mesa de Jezabel. El monte Carmelo llegó a ser un símbolo de hermosura y de felicidad por su frondosa cubierta de árboles. Eso lo podemos ver en Cantares capítulo 7 versículo 5 y en Isaías capítulo 35 versículo 2. Mis amados hermanos, no se sabe con exactitud en qué punto, en qué lugar fue aquel encuentro que tuvo el profeta Acab con el rey Acab y el profeta Elías. Entonces dice la palabra de Dios en el 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, que fue el texto que usted y yo leímos. ¿Por qué? Porque podemos ver la inestabilidad del pueblo de Israel. Entonces por eso el profeta Elías le dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. Mis amados hermanos, usted y yo tenemos que verdaderamente decidirnos a seguir a Dios. Mis amados hermanos, déjenme decirle que muchas veces el joven, ¿por qué me voy con el joven? Porque el joven es propenso a compartir las cosas del mundo. El joven es propenso a que las pasiones juveniles lo atraigan.
Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, seguirle. ¿Qué te digo, mis amados hermanos? Que Dios le estaba diciendo en pocas palabras: si tú dices que Jehová es Dios, el verdadero, entonces ve y entrégate a Él por completo. Pero si dices que Baal también es tu Dios, pues anda y síguelo. Pero mis amados hermanos, lastimosamente el pueblo de Israel servía a Dios y servía también a Baal. El pueblo de Israel tenía una estabilidad, ni porque vieron la gloria de Dios, ni porque disgustaron de tantas cosas maravillosas. Aún así, el pueblo de Israel no quería seguir a Dios. Se desvió tras los ídolos paganos. Mis amados hermanos, y eso lástimamente suele pasar también. Eso suele pasar. Por eso usted y yo tenemos que verdaderamente seguir a Dios. Que nada nos desvíe, que nada nos aleje, que nada nos aparte. ¿Por qué? Porque en este caminar nada es en vano. Qué fuerte esa alabanza a nuestro Dios. Qué fuerte esa alabanza a nuestro Rey. Entonces, mis amados hermanos, ahí viene la comprobación de que verdaderamente Dios es un Dios real. Seguimos leyendo en el libro, ahí mismo en el 18, capítulo 22, dice la palabra: que Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, a los profetas de Baal hay 450 hombres. Mis amados hermanos, imagínese usted, 450 profetas que de la cual comían de la mesa de Jezabel, y 400 profetas de la reina Acero. ¿Y cuántos profetas había acá para con Dios? Solamente uno. Humanamente, la probabilidad es nula. El montón sí le puede llegar a ganar a uno. Pero ahí vemos que Dios se revela como un Dios real. En total eran 850 profetas. Aparte del pueblo de Israel, que también fue a ese lugar. Imagínense, y el profeta estaba solo. Pero dice la palabra del Señor que aparte de él habían 100 profetas más. Abdías, el mayordomo del rey Acab, en aquel entonces, cuando Jezabel mataba a los profetas, dice la palabra del Señor que aquel Abdías escondió a 100 profetas en cuevas, 50 y 50. Y Abdías era el que les daba pan y agua. Dice la palabra del Señor que aquel hombre, que aunque estaba con el rey Acab y era su mayordomo, aún así fue y escondió a aquellos profetas. Abdías era un hombre temeroso de Dios. Mis amados hermanos, Elías sabía que habían todavía 50 profetas. Elías pudo haber dicho: ¿sabes qué? Anda a verme esos 100 profetas que están allá. ¿No ves que usted se imagina 850? Y solamente había uno, que era el profeta Elías. Y seguimos dando lectura en el versículo 23. Ahí es cuando ya empiezan a preparar el holocausto. Dice la palabra del Señor: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, que yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Dice en el 24: invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Qué pasa, mis amados hermanos?
aquel Dios. Pero ¿por qué lo dijo? Que el que invocase por medio del fuego era aquel Dios verdadero. Porque Baal era conocido como el Dios de la tormenta, el Dios de la lluvia, era conocido como aquel Dios de los truenos, de los relámpagos. Entonces esa iba a ser la comprobación. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Que aquellos profetas empiezan a invocar el nombre de Baal. Baal, respóndenos. Baal, invocaban, dice la palabra de Dios, que todo el día, hasta la media tarde, invocaban el nombre de Baal, pero no respondía para nada. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque aquel Dios que ellos adoraban no se podía comparar con aquel Dios del profeta Elías. No se podía comparar con aquel Dios verdadero que tenía el profeta Elías. Mis amados hermanos, ellos lo invocaban y no se manifestaba por nada. Entonces Elías va y le dice: grita más fuerte, grita más duro, tal vez tu Dios está descansando. Imagínense cómo el profeta Elías hasta se le burlaba, porque no le respondía para nada. Para nada. Aquel Dios no le respondía. Entonces le decía: grita más fuerte. Tal vez tu Dios está dormido, está trabajando, está haciendo algo. Pero no, mis amados hermanos, porque el Dios que usted y yo le servimos, ese es el Dios verdadero. Dele fuerte esa alabanza a nuestro Rey. Dele fuerte la gloria, honra a nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, leemos en el 26, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, lo que le acabé de decir, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Mis amados hermanos, y no solamente eso, cuando ellos no veían que Dios les respondía, dicen que ellos se cortaban su cuerpo, hacían chorrear sangre de ellos. Imagínense qué secta tan satánica. Ellos se cortaban todo el cuerpo y su sangre era derramada. ¿Qué era ese sacrificio que ellos hacían? Mas sin embargo aquel Dios no respondía por nada. Aquel Dios nada, no decía nada. ¿Sabe por qué, mis amados hermanos? Porque esos ídolos no pueden responder. Porque esos ídolos no tienen vida. Y así está la humanidad hoy en día. Así está la humanidad hoy en día. Tal vez nosotros hemos encontrado aquel Dios verdadero. Tal vez nosotros hemos encontrado aquel Dios real. Pero mis amados hermanos, la humanidad va y le cree a cualquier Dios. En la actualidad, mis amados hermanos, hay más de 1000 religiones. Hay más de 1000 religiones. El hombre le está creyendo a cualquiera, pero no quieren conocer al Dios verdadero. No quieren saber nada del Dios verdadero. Entonces, mis amados hermanos, como aquel Dios no respondía ni por aquí ni por allá, entonces dice el profeta Elías: ¿saben qué? Como su Dios no respondió, vengan para acá. Entonces los llama y le dice, empezó a construir el holocausto, y dice la palabra del Señor que él empezó a invocar el nombre de Jehová. Eso lo vamos a ver. Ahí mismo seguimos dando lectura en el 36. Llegó la hora de ofrecer el holocausto y se acercó el profeta Elías y dijo, ahí lo estaba invocando, ¿para qué? Para que Dios respondiese, y le dice: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
esto, que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que te vuelve a ti el corazón de ellos. Entonces dice la palabra del Señor que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. De fuertes alabanza a nuestro Dios. Mis amados hermanos, no nos queda duda alguna de que verdaderamente usted y yo le servimos a un Dios vivo. No queda duda alguna de que verdaderamente le servimos a un Dios real. Mi hermano, esa fue la manifestación de Dios, mostrándose de que Dios es real. Entonces ahí recién el pueblo de Israel le creyó a Dios. Lastimosamente, mis amados hermanos, el pueblo de Dios tiene que ver para creer. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Que a veces tenemos que ver y ahí recién le creemos a Dios. Cuando el pueblo de Israel vio que verdaderamente Jehová era el verdadero, ahí se volvió a Dios. Ahí recién se volvió al Dios verdadero. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Den alabanzas a nuestro Dios. Dale fuerte su alabanza, porque ese es el Dios que usted y yo le creemos. No lo vemos, pero lo podemos sentir en medio nuestro. No lo vemos, pero sabemos que Él está en nuestro lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, mis amados hermanos? Ese es el Dios real para con nosotros. Ese es el Dios verdadero que usted y yo le servimos día tras día. Pero lastimosamente, el hombre no quiere reconocer a Dios. Lastimosamente, el hombre no quiere saber nada del Dios verdadero. Van y se postran a cualquier imagen. Van y se postran a cualquier estatua. Van y se postran a cualquier ídolo. Mis amados hermanos, muchas veces esa estatua tiene oído pero no oye. Tiene boca pero no habla. Mis amados hermanos, y aquello se cae y se quiebra. Pero nuestro Dios es real. Mis amados hermanos, vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 115, que fue lo que le dije, demostrando de que verdaderamente todos los ídolos que pueda haber en este mundo no sirven para nada y no nos puede ayudar en nada. Solamente Jehová, Dios de los ejércitos. Salmos, en el 115, versículo 3 al 7. Dice la palabra del Señor: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hace, y cualquiera que confía en ellos. Mis amados hermanos, como lo dije, una de las cosas que Dios detesta es la idolatría. Como lo dije, puede que de pronto usted no tenga la estampilla, no tenga algo con que usted adorar. Pero si yo le doy algo que de pronto no es Dios en nuestras vidas, quiere decir que nosotros no estamos verdaderamente sirviendo a Dios, que nosotros no estamos verdaderamente
capítulo 26, versículo 1, anótelo nomás, y 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, y en el libro de Salmos 135, capítulo 15. Mis amados hermanos, no nos olvidemos, por medio de la palabra del Señor, a nosotros ver primero para poder recién creerle a Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 23 dice, vamos a leer ese texto. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Mis amados hermanos, este fue el mensaje del día de hoy. Que no baste solamente con que yo pueda ver primero y luego creerle a Dios. No es fácil, mis amados hermanos. Si Dios te dijo algo, si Dios te habló, Dios te dijo, lo estableció, pues tendrá que ser así. Pero yo sigo confiando y creyendo solamente en Dios. Nos ponemos de pie. Vamos a orarle a nuestro Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, conociendo, Señor, y sabiendo, Dios eterno, que cada día nos falta, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor, a avanzar, a seguir, Padre amado, que seas tú, Dios mío, en nuestra vida, Señor bendito. Gracias te damos por tu palabra, Señor, consciente estamos, Dios eterno, que en este caminar tenemos que irnos perfeccionando cada día, Señor bendito. Padre, tú eres real en nuestras vidas, Señor. Gracias a ti, mi Dios eterno, podemos seguir, podemos avanzar, Dios mío. Gracias a ti, Señor bendito, hoy permanecemos en tus caminos santos, Dios de la gloria. Padre, te agradecemos, Señor, porque podemos decir, Jehová, Ebenezer, hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor. Hasta el día de hoy tú has tenido misericordia de nuestras vidas, Dios eterno. Padre amado, ayúdanos cada día, Señor, a vivir tu palabra, Dios mío, a vivir tu evangelio, Señor amado, que cada día lo pongamos por obra, Dios de la gloria. Reconocemos, Señor amado, que es usted el que habla en nuestras vidas, Dios eterno. Padre, te agradecemos por este día, Señor amado. Creemos y confiamos, Señor, que no vamos a salir de este lugar como hemos llegado, Dios de la gloria. Reconocemos, Jehová, que cada día te necesitamos, Señor. Reconocemos, Jehová, que sin ti no somos nada, Dios eterno. Reconocemos, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú no nos has dejado, Señor. Tú estás presente en nuestra vida, Dios eterno. Enamórenos cada día. Gracias te doy por este día, Dios eterno. Gracias por tu palabra, Señor amado, que creemos y confiamos